Hola amigos. Esta es la segunda parte de historias de terror. Bueno, comencemos. Mi padrastro. Sentado en un viejo sillón de mi casa escucho con los ojos cerrados una vieja canción de piano que escribí junto a mi ya difunto padre. Aún no lo puedo creer, el hombre que me recogió de aquel orfanato ha muerto, aún no sé cómo murió. En ese momento mi mar de pensamientos fue interrumpido por una voz que me fue un poco familiar. No, tú sí sabes cómo morí, dijo la voz misteriosa. Yo repliqué. Claro, espero llegar a mi casa pronto. La voz misteriosa dijo. No, aún no es tu casa, sigue siendo la mía hasta que lean mi testamento. En ese momento un escalofrío inexplicable se adueñó de mi cuerpo, abrí los ojos y enfrente de mí estaba mi padrastro. Él dijo. Sorprendido de volverme a ver. Yo dije con una sonrisa sarcástica. No, tú tan solo eres el dolor que siento por la pérdida de mi querido padre. El padrastro sonrió y dijo. O tal vez tu locura proyectada en uno de tus más profundos miedos. Yo pregunté. ¿Miedos? Yo no te tenía miedo, padre, yo te admiraba, yo te quería. Y mi padrastro se desapareció en la oscuridad de un rincón. Suspiré y volví a cerrar los ojos para concentrarme y escuchar esa hermosa melodía del viejo y olvidado piano. De repente alguien tocó la puerta, bajé rápido para ver quién era y vi a Lorena, una vieja amiga de mi padrastro. Ella se encargaba de preparar los difuntos para el funeral. Mi padre siempre le dijo a Lorena que el día que muriera quería que ella misma lo preparara para verse espectacular en su entierro. Lorena me sonrió y me dijo, ya está todo listo para el funeral de tu padre. Yo respondí, muchas gracias por ayudarme con todo esto, Lorena. Ella respondió, no hay de qué, esto que estoy haciendo es lo que siempre quiso tu padre. Bueno, nos vamos para preparar todo antes de que los familiares lleguen. Repliqué. Claro, no más deja apagar el estéreo. Era de mala educación dejar a Lorena afuera, así que la invité a pasar. Ella parecía muy sorprendida por la gran casa de mi padre. Ya cuando llegamos al segundo piso apagué el estéreo y mi padre apareció al lado mío y dijo, ¿acaso no te dije que nunca trajeras a nadie cuando yo no estuviera? Yo respondí. Pues estás aquí, no sé por qué te quejas. Lorena, un poco confundida, me preguntó. ¿Con quién hablas? Yo respondí. Con nadie. Lorena me que había escuchado esa canción, es muy bonita, y preguntó cómo se llamaba. Yo respondí. No tiene nombre, la escribí junto con mi padre. Lorena me sonrió y dijo. ¿Tú has de tener muchos recuerdos hermosos de tu padre? Yo respondí. Sí, tengo bastantes. De pronto mi padrastro se apareció al lado mío otra vez y me dijo al oído. Y tan solo por eso me mataste. No lo pude creer, mi padre o mi locura, no sé qué era él o esa cosa, pero me estaba culpando de la muerte de mi padre. En el funeral todos lloraban por mi padre excepto yo. No sabía por qué no lloraba por la pérdida de mi padre, era mucho, pero al parecer tenía muchas fuerzas para retener las lágrimas. Me senté y suspiré mirando como otros que conocían poco a mi padre lloraban desconsoladamente. De repente mi padre apareció sentado al lado mío y dijo, vaya cuánta hipocresía hay en este pequeño cuarto. Yo le dije un poco enojado. Por lo menos ten un poco de respeto hacia las personas que vinieron a verte. Él se rió y me respondió. No vinieron a verme a mí, solo vinieron a ver a quien le dejé toda mi herencia. La gente a veces llega a ser muy hipócrita cuando hay algo valioso de por medio. Entonces me llegó el recuerdo de lo que me dijo cuando estaba en casa con Lorena y le pregunté, ¿por qué dices que yo te maté? Él sonrió y me dijo, no te hagas el tonto, yo sé, recuerda esa discusión y después no se empezó a oír cucú cucú y me encajaste el cuchillo en el pecho. Asustado le respondí. No, claro que no, yo no fui. Él se rió y me dijo, nunca vas a escapar de mí, yo soy tus miedos, soy tu locura, yo soy tu padrastro. No pude más y grité con todas mis fuerzas, basta. Todos en el funeral me miraron como si estuviera loco. De inmediato me fui del funeral y corrí hacia mi casa, me encerré y me puse en un rincón y no sabía qué hacer, no sabía qué pensar. Como pude matar a mi propio padre, me puse a llorar. Yo quería a mi padre y de repente él apareció frente a mí y me dijo, no, tú me odiabas, me lo hiciste saber el día que llegaste borracho. Yo sorprendido le pregunté, ¿cómo no entiendo? Llegué borracho, por favor dime qué fue lo que pasó. Él me dijo,
Llegaste borracho, me dijiste que me odiabas, que siempre tenías que hacer lo que yo decía. Yo le respondí. Porque era cierto, él me reclamó. No, yo siempre te di la opción, pero tú por miedo a lastimarme siempre hacías lo que yo quería. Yo respondí. Es cierto, ya lo recuerdo, todo se salió de control y tomé el cuchillo. Lo siento, padre. De repente una lágrima de sangre se notaba en la mejilla de mi padre y me dijo. No me duele que me hayas matado, es más, estoy orgulloso de que por primera vez tú hagas algo por tu propia cuenta. Yo pregunté. Entonces, ¿por qué lloras? Y él respondió. Me duele que tú me odies. De repente me dolió el pecho y yo también lloré y le dije. No, no es cierto, yo no te odio, yo te agradezco por todo lo que hiciste por mí y tan solo quiero pedirte perdón. Él sonrió, no hay nada que perdonar. Pobre niño. Hace algunos meses mi mamá me contó una historia que le sucedió cuando era una adolescente. Pobre niño. Hace algunos meses mi mamá me contó una historia que le sucedió cuando era una adolescente. Resulta que estaba en la secundaria y tenía un compañero de aula que era muy lindo. Su madre era maestra de una escuela primaria y su papá era chofer de la guagua autobús de transporte escolar. Ambos eran personas decentes y muy queridas en el vecindario. Una tarde el muchacho iba en su bicicleta camino a casa cuando un hombre le pidió que lo adelantara. Con mucho gusto él se brindó a hacerlo y el hombre se montó. Cuando habían recorrido un tramo, el señor se sacó una jeringuilla del bolsillo del pantalón y le inyectó una sustancia para dormirlo. Por un tiempo no se supo nada del niño, hasta que lo dieron por perdido. Como su padre era chofer, logró movilizar un grupo de guaguas que iban y venían cargadas de personas del pueblo que andaban en busca de su hijo. Recorrieron gran parte de la provincia pero no hallaron rastro alguno del chico. Finalmente decidieron ir a ver a un palero, persona que practica la religión de santos y muertos, y este hombre le dijo que el niño estaba de cara al sol. Fueron a buscar en el oriente, por donde sale el sol, y dieron con el niño. Estaba sentado con las piernas cruzadas en la hierba en un campo, le habían inyectado formol, líquido que le inyectan a los muertos para endurecerlos antes de enterrar, y le sacaron el corazón. Los pájaros le estaban terminando de comer los ojos. Cuando comenzaron a hacer las investigaciones descubrieron que el hombre que el niño llevó en su bicicleta era un brujero que había sido contratado por una enfermera y su marido, que era prófugo de la justicia. La intención era que el brujero hiciera un trabajo para que la policía no buscara más a su marido. El brujero lo que necesitaba era un corazón joven para el trabajo. La enfermera colaboró sacando las inyecciones y los elementos para operar del hospital. Luego la policía hizo un levantamiento hospital por hospital buscando a la enfermera, pero nunca apareció. En el entierro tuvo que sellar el cristal del ataúd con fotos del niño. La mamá del niño fue internada en un hospital psiquiátrico y murió a los pocos meses. Su padre aún vive y es un alcohólico. Los fantasmas de la Ruta 66. Si usted decide seguir viajando a lo largo de la Ruta 66, pronto se encontrará Catoosa, Oklahoma, USA. Al conducir a través Catoosa, recuerde que debe permanecer en la Ruta 66. Si usted toma un giro equivocado y termina en la carretera 412, a unas 6 millas de Catoosa, no pocos le informarán de un incidente que muchos otros han atestiguado haber vivido. Una vez que llegue al cementerio de Timber Ridge ya no hay vuelta atrás. Ahí es donde un pequeño niño nativo americano ha sido visto, e incluso golpeado por más de un conductor. El pequeño se observa detenido a lo largo de la carretera con su bicicleta, donde un vehículo lo atropelló y lo mató. Fue enterrado en el cementerio mismo, en la primera fila junto a la puerta, cerca de la parte inferior de la colina. Varias personas juran que al atravesárseles, sintieron realmente cómo golpearon al niño, y encontrar huellas de pequeñas manos ensangrentadas en los parachoques de sus coches. Otros lo han visto de rodillas a lo largo de la carretera, mientras que algunos otros incluso han asegurado haber sufrido daños en sus vehículos, después de golpear al niño que luego se desvanece. Recuerde que cuando viaje a Catoosa, cerca a la Ruta 66, no viaje por la carretera 412 a menos que quiera mirar a ese niño fantasma a la cara. El Reno es otra ciudad a lo largo de la Ruta 66 que cuenta con su propia leyenda.
recorriendo por el camino que se conoce como la Ruta de la Madre de El Reno, y entre este y Waterford, usted se encontrará con el fantasma de un hombre jorobado. Lleva un abrigo marrón y un sombrero que es de estilo Borgies, cubriéndole los ojos. Le encanta aparecer en las noches de niebla o de lluvia. Algunas personas se han detenido a lo largo de la carretera a recoger a este misterioso hombre solo para ver que él pide dejar el vehículo tras un corto tramo, carretera más adelante, para luego ver pasmados cómo su imagen se mantiene como caminando frente a ti, en la misma carretera, pero lo verás así flotando por varias millas delante de ti. El aniversario. Esta historia me la contó una estudiante de 14 años en un arrebato de intimidad. El suceso lo vivieron sus padres, a los que llamaremos Ángela y Martín. Recuerdo sus nombres reales, pero ya sabéis. Aquella noche Ángela y Martín se acostaron como de costumbre. Martín se durmió rápidamente, pero Ángela tenía el sueño más flojo, de modo que cuando empezaron los arañazos ella los oyó y se puso alerta. Lo primero que pensó al oír ruidos que no supo identificar debido al miedo, fue que habían entrado ladrones en la casa. Despertó a su marido sin abrir siquiera la luz y le pidió que escuchara y mirara de ver si había entrado alguien al hogar. Martín se despertó, escuchó y dijo: son arañazos, será el perro. Si apenas hacer movimiento encendieron la luz y vieron al animal dormido a los pies de la cama. No había sido él. Volvieron a apagar la luz, pero esta vez se reanudaron los arañazos, y cada vez parecía más claro que se estaban haciendo en la puerta cerrada de la habitación. Martín dijo en voz baja a Ángela que igual era un ratón, y que si era así, lo pillaría, porque los ratones, al ver una luz, se quedaban inmóviles momentáneamente. Y lo hizo, pero la luz demostró que allí no había ratones. Despertaron al perro, que se puso nervioso. Volvieron a hacer otra prueba y cada vez que apagaban la luz se escuchaban los rasguños sobre la madera de la puerta. Martín decidió abrir la luz y levantarse y, con bastante miedo, según confesaría, se dirigió a la puerta, la abrió y miró ceñudamente a ambos lados. Nada. Se dirigió hacia la cocina con Ángela siguiendo sus pasos. Pensaban en los niños, no querían que se despertaran e intentaron caminar en silencio. Al llegar a la cocina Ángela tuvo un pálpito. ¿Qué día es hoy, Martín? Martín le dijo la fecha exacta. Es el aniversario de la muerte de mi madre, exclamó ella. Ángela encendió una vela y rezó y prometió a su madre que por aquel olvido le haría una misa especial para ella. Las cuevas de la isla de Pascua. Era nuestra cuarta expedición a Rapa Nui. En cada una habíamos cartografiado la isla y las cavernas, sorprendiéndonos con una serie de hallazgos. Pero encontrar en una isla tan pequeña, tan distante, un sistema de galerías naturales de más de 6 kilómetros, fue algo asombroso. Quien habla es Javier Les, presidente de la Sociedad de Ciencias Espeleológicas Alfonso Anchia, la entidad española que lideró un estudio tan sorprendente como revelador, el descubrimiento en detalles de los secretos de las cuevas de Isla de Pascua, el lugar donde se refugiaban los nativos en sus guerras internas y antes de la llegada de los occidentales. Hasta hace una década, las galerías subterráneas, las accesibles, suscitaban el interés de operadores turísticos en Rapa Nui y afloraban historias sobre isleños que aún dormitan en sus escondites, emulando la vida de sus antepasados. Pero Les y su equipo de espeleólogos exploradores de cavernas, en conjunto con expertos italianos y arqueólogos chilenos, recorrieron los lugares más recónditos del sistema de cuevas, confirmando que es el mayor complejo de cuevas de lava del país y el número 11 en superficie de todo el mundo. Ha sido una revelación, sabíamos que existían estas cuevas, están ahí hace siglos, pero no se había tomado en cuenta la variedad, cantidad y singularidad, señala el administrador de CONAF del Parque Nacional de Rapa Nui, Enrique Tuqui. Javier les cuenta que las expediciones, iniciadas en 2005, se abocaron al estudio del sector de Rollo al norte de Angarroa, donde se hallaron 45 cuevas con evidencias arqueológicas. Allí encontraron una treintena de osamentas humanas, puntas de flecha, lanzas, hachas, utensilios y petróglifos.
En esos sitios, cuentan los expertos, se refugiaron los pascuenses en el siglo XVI, cuando su cultura estuvo al borde del colapso, por la grave degradación medioambiental y las duras guerras tribales desatadas por la sobrevivencia. Los usos más conocidos son en los períodos de guerras de tribus, cuando se transforman en cámaras secretas donde se protegían y también como sitio para recolectar agua y realizar cultivos agrícolas, dice el arqueólogo de la U de Chile Claudio Cristino, que estuvo en la expedición. Según Cristino, había 20.000 personas en un medio ambiente frágil que, al verse sobrecargado y agravado por hambrunas y sequías, gatilló la crisis social que los llevaría al borde del colapso, al fin de la era de los Moai y al inicio del culto al hombre pájaro, poco antes de la colonización occidental. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Pronto subiré la tercera parte pues no tengo nada más que hacer. XD.